Si una persona ve y admira, oye, qué bonito habla tal persona, yo quisiera hablar así, bueno, mira sus inicios. Oigan, también es importante que estén súper atentos de cada detalle, de cada palabra, cualquier inquietud. Es importante, es clave y fundamental. Anótenla si es posible porque esta es la hora, el momento y el lugar para resolver todas esas dudas, para sacar adelante todas esas falencias y bueno, nada, a crecer en este mundo digital. Buenas noches, Jesús Morales, bienvenidos a este encuentro, a nuestra sala de Instagram, a nuestra comunidad y bueno, a Colombia también, bienvenido. Muchas gracias, Ani, por ese saludo. De verdad, Katy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el público que nos sigue en vivo y en directo a través de este conversatorio, esta entrevista que vamos a tener con mucho conocimiento, cargada de mucha información y estoy seguro que lo vamos a disfrutar de principio a fin. Muy bien, muchas gracias a ti por estar con nosotros, por regalarnos todo ese material tan valioso y bueno, y por ahorrarnos tantos años de estudio. Aquí tú no los vas, aquí tú no los vas a resumir, no los vas a, obviamente va a ser una hora corta, pero va a ser concisa, va a ser efectiva y vamos a aprovecharla al máximo porque de verdad necesitamos esas herramientas a la mano. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos entonces con Jesús Morales, ya como les había comentado, es un orador, es comunicador, locutor, o sea, tiene tantas adjetivos que los tengo que leer realmente, es conferencista internacional, maestro de ceremonias y formador de profesionales en expresarte mejor, como les había comentado, ese es su proyecto y realmente es súper importante que lo tengan en cuenta, que sigan sus redes, que de hecho estudien, también tiene herramientas gratuitas para ustedes que los va a ayudar también como soporte para seguir adelante, también nos funciona también para cuando entremos a esas clases con Jesús Morales, con esos talleres de locución, ya tengamos bases, ya no entremos en blanco. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Tantas cosas que Jesús, él mismo nos puede contar. Así es, Ani, de verdad, muy interesante lo que tú mencionas, pero creo que lo más importante es que el público hoy se lleve mucha información, mucho conocimiento, puesto que la comunicación es algo vital. Nosotros cuando nacemos ya estamos buscando la comunicación, entonces es algo tan natural del ser humano, tan inherente, y el ser humano desde su nacimiento es un ser social. Entonces ahí como que empiezo a decir, si es un ser social, ¿por qué entonces tenemos miedo al momento de hablar en público? Ahí les dejo con esa premisa. Bueno, Bueno, y Katy. fundamental que absolutamente ustedes anoten todas las preguntas que tengan, ya que estamos aquí con expertos, y aprovechen porque obviamente en este live es para eso, para que sea una retroalimentación, que si ustedes tienen alguna duda, aquí es el momento donde tienen que de verdad aprovecharlas. Entonces, Bueno, sin más. yo quiero hacer también aquí una pregunta a Katy, porque Katy también trabaja en este medio hace mucho tiempo y bueno, no se ha ganado el título de influencer gratis. Katy, cuéntanos también cuáles son las herramientas y los consejos para ser una buena influencer, porque yo soy de las que rescato que de las influencers que más admiro es Katy porque presenta contenido orgánico, honesto, que es lo más importante y que de verdad nos influye de manera positiva. Entonces, Katy, cuéntanos tú también todos esos truquitos y esos tips. Bueno, yo realmente siento que más que de pronto mostrar, recomendar cosas de pronto para que aquellas personas se guíen a de pronto hacer eso, siento que más que eso es como que mostrar mi vida de la realidad en la que la vivo. Porque si podemos decir que de pronto yo hoy vengo aquí y digo, no, miren este perfume, tal vaina, no sé qué. Sí, pero sí lo estás diciendo, pero en realidad sí lo estás usando, o sea, sí lo estás probando. Entonces, como yo siento yo que es como esa herramienta para mí, de pronto influenciar, pero que se sienta de forma orgánica, como que simplemente hacerlo porque en realidad lo hago y que me fluya. Entonces yo siento que para de pronto que yo diga que tengo una herramienta básica para hacer lo que hago, es eso, ser 100% real. O sea, eso es lo que me ha llevado de pronto a mí a mostrar lo que sea. Yo sé que hoy en día vemos en las redes sociales de cuánta cosa y ya ni más que nadie me conoce y sabe que lo que ya ve en la pantalla es lo que Katy es.
porque pues ella ha podido disfrutar a mi lado momentos y se ha dado cuenta como que lo que yo muestro ahí, así tal cual es como es mi realidad, perdón. Entonces, es que más que todo como que tener esa herramienta, es como que estoy empoderada del tema, de que muestro lo que soy, lo que tengo, que de pronto yo ser influencer sea de manera como natural y me salga de forma como orgánica, porque pues muestro lo que vivo día a día, recomiendo lo que utilizo pues día a día, y si obviamente una marca viene a mí, pues obviamente tengo que probarla, pero si lo estoy haciendo es porque yo hago uso de ese producto, de ese servicio. Entonces, pues mis herramientas, ¿cuáles son? Ser pues 100% real. Cuando hablo de tener manejo y conocimiento del tema, es que por lo menos yo puedo decir, yo este labial, como que salir a hablar de este labial, pero es porque pues lo estoy probando y lo estoy usando. Entonces, tener conocimiento del tema, de lo que es un producto y de que yo lo use, eso es lo que hace como que las cosas me fluyan y sean como que esa herramienta que yo utilice para que de pronto todo quede como bien. Bueno, y te ha funcionado efectivamente porque no es fácil tener esa cantidad de seguidores. Es una comunidad que se crea a pulso con esa misma honestidad con la que te caracterizas definitivamente. Entonces, pues nada, entremos entonces en materia. No sé, Katy, qué quisiera de pronto preguntarle aquí a Jesús. No, yo quiero que más bien él nos hable acerca de eso, de esas estrategias que debemos tener nosotros al momento de pronto de tener una comunicación, de hablar público, y ya dependiendo de eso, ya los seguidores sean quienes aprovechen al máximo esto. Obviamente, si Ani tiene una duda o yo, la voy a hacer saber porque pues no sabe todo y aquí también está. Totalmente de acuerdo con ustedes, de verdad. Quería comentar algo que dijo Katy que es muy importante porque ella dice lo que quiere probar, primero lo prueba y luego lo muestra. Y es tan importante porque comprueba primero los beneficios, si esto es bueno, si es que sirve, antes de recomendar. Y esto es tan importante en la comunicación porque si nosotros primero no sentimos lo que vamos a transmitir, pues no vamos a ser creíbles. Veía en algunas clases que he llevado con varios alumnos y yo les contaba la importancia de primero sentir lo que vamos a decir, como por ejemplo, cuando ofrecemos una marca, un producto, un servicio, yo tengo que estar convencido, tú tienes que estar convencido de sus características, sus bondades, sus beneficios, para qué sirve. Recién ahí podré convencer a los demás y convencerlos posteriormente de ofrecer el producto y el servicio. Igual como dije, en una conferencia, oye, ¿tú quieres motivar? ¿Quieres que tu público, que tu grupo, que las personas que te siguen se motiven? Bueno, ¿cómo lo vas a hacer si tú no lo estás? No va a ser creíble. Tú lo podrás decir con palabras, pero tu cuerpo no lo va a decir. Porque hay algo tan importante en la comunicación que es el lenguaje corporal, que es lo más valioso en la comunicación, que ya les voy a ir hablando sobre esto en lo que sigue de la entrevista. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos cuando debemos decir algo con credibilidad, obviamente, con el lenguaje verbal, no verbal? ¿Cuáles son esas herramientas que debemos utilizar? Así de primera mano y sobre todo cuando ya estamos en un momento de emergencia, ¿qué debemos hacer? Primero debemos entender de que la comunicación no solamente es decir palabras, puesto que si nos enfocamos solamente en decir palabras, según Albert Mehrabian, un gran experto en comunicación, nos dice que el impacto solo será del 7%. Imagínate, no llega ni al 10% en nuestra comunicación. Mehrabian nos dice que para complementar ese uso de las palabras, tenemos un recurso adicional, que es el uso correcto y efectivo de mi voz. Ahora bien, tú me dirás, Jesús, pero cuando dices palabras, utilizas tu voz. Sí y no. Puesto que usas tu voz, pero no de una manera efectiva, con la modulación, interpretación, variación tonal, de ritmo, de volumen. Tú lo que necesitas es aprender a usar tu voz de manera correcta. Pero aún así la voz no es suficiente, puesto que la voz me aporta otro 38%. Lo que tiene mayor impacto en nuestra comunicación es precisamente lo que no se dice. Es el lenguaje corporal, lo que haga con mi rostro, la sonrisa, el movimiento de mis brazos, mi postura, comunica más que todas las palabras que yo diga. Entonces, hay que ser creíbles, estar convencidos primero del mensaje, sentir lo que se va a decir. Eso es clave, eso es fundamental. Si tú no estás feliz,
no lo vas a mostrar a los demás. E intentarás fingir una sonrisa, pero tus microexpresiones siempre te van a delatar. Es lo que yo muchas veces he dicho. Cuando nosotros no tenemos como conocimiento o manejo de cierto tema el cual de pronto vamos a exponer nuestro lenguaje no verbal, porque así se llama, es el que expresa literal todo. Yo estoy hablando de cierto tema, pero estoy súper insegura porque me lo aprendí de arriba hacia abajo, así tal cual. Entonces se nota la inseguridad, pero es por ese mismo tema, porque no se tiene un buen manejo del tema, porque lo aprendes por aprender. Y es ahí donde te juega la mala jugada el lenguaje no verbal. Es ahí donde de una tú puedes estar hablando y puedes sentir que de pronto por dentro te está quemando ese nervio, pero la gente de afuera también se da cuenta. Eso es algo que pues no se puede controlar. Y es eso mismo que tú dices, el lenguaje no verbal. Las expresiones que hagas, cómo mires, cómo abres los ojos, todo. Pero yo creo que eso más que todo siempre se da es por ese poco conocimiento que se tiene de cierto tema. O sea, como de pronto buscar aprenderse las cosas de arriba hacia abajo, eso es lo peor. Y cuando te sientes así, estás así, transmites eso en ese lenguaje que tú dices, las señas, la cara, todo lo que hagas. Entonces, siento que eso también va como ahí. Ligado. Conforme a lo que dice Katy, en ese instante en que sucede eso, nos quedamos en blanco. ¿Qué hacemos? No sabemos cómo coordinar el lenguaje verbal y el no verbal. ¿Qué nos aconsejas que debemos hacer? Primero debemos entender, mira, lo que estás haciendo referencia es eso tan común en las personas, el nerviosismo, el pánico escénico, eso que cuando vamos a hablar podemos haber estudiado todo nuestro tema, podemos haber estudiado toda la semana, un día antes repasar hasta la amanecida de ser posible. Llega el momento y nuestra mente se queda totalmente en blanco. ¿Qué hacer en esas situaciones? Primero debemos entender que hay dos factores que debemos controlar. Dos factores importantes en el aspecto de los miedos. El primero es el aspecto mental y el segundo el aspecto físico, puesto que uno no se puede hacer sin lo otro. Tú podrás hacer todo lo posible para controlar que estás temblando, tu nerviosismo, tu voz entrecortada, pero si no controlas tu mente, simplemente eso no va a poder continuar. Entonces, te doy rápidamente unas técnicas. En el proceso mental, ¿qué es lo que ocurre? Tú te paras al frente y te bloqueas al ver el rostro de todas las personas, puesto que tu mente te empieza a traer ideas y preguntas como, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me olvido? ¿Qué pasa si me trabo? ¿Qué pasa si? Miles de preguntas que inundan tu mente en ese preciso instante. Pero yo te hago esta pregunta a ustedes que están en esta conducción y a todos los que nos siguen en vivo. Todas esas preguntas, todas esas interrogantes de que si me equivoco, que si me olvido, que si me tropiezo, ¿quién te las hace? ¿El público o tú mismo? ¿Quién las hace? Uno mismo, ¿verdad? Entonces, por deducción y por lógica, la persona que no quiere que hables en público no son las personas, eres tú mismo. Cuando entiendes que la barrera tan fuerte y poderosa que no te permite hablar en público eres tú, en otras palabras, no me gusta echar la culpa, pero tú eres el culpable de no querer hablar en público, empiezas a romper esa barrera, pero no es lo único. Ahorita vamos con más consejos. Bueno, sé que hay muchas herramientas de la comunicación. ¿Cuáles son esos 5 tips? Esos 5 tips que tú nos podrías dar para comunicarnos. Yo creo que sé uno. No sé, califícame. Vamos. La postura. Muy bien. La postura transmite en nosotros seguridad y confianza. Y te doy otro dato, Ani. No solamente transmiten quien nos ve seguridad y confianza, sino que a ti te va a hacer sentir más segura. Les cuento un detalle. Hay un estudio que revela que el hecho de apostar o adoptar una postura de poder, una pose de poder, ayuda a reducir hasta el 30% del cortisol. Y si saben, cortisol es la hormona del estrés. Entonces, el tan solo hecho que tomes una postura de ganador o de ganadora, de pararte derecho, no estar encorvado hacia abajo, sino que mostrarte al público con seguridad, no solamente va a mostrar seguridad a los demás, sino que tú te vas a sentir con más confianza. Ese es uno, la postura, que es muy importante. El uso efectivo de mi mensaje.
Primero tengo que estructurar lo que voy a decir y tener un apoyo visual para poder yo guiarme. Imagínate que te olvidas, bueno, tienes tus apuntes, tienes tu estructura para poder guiarte en lo que viene después. Al comienzo yo lo aconsejo, luego cuando ya tienes más experiencia, ya dejas por un lado tus apuntes, dejas por un lado ya tus notas. El siguiente punto muy importante es que aprendas a usar tu voz de manera correcta y efectiva. Ese es otro punto trascendental, algo que no muchos están totalmente convencidos o no muchos lo practican como se debiera, puesto que la voz transmite muchas emociones, sentimientos, sensaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Practicar la modulación. ¿Y sabes cómo lo logras? Con la interpretación. Sientes lo que dices. Es muy importante esto. Cada vez que tú practiques una exposición, primero tengo que grabar mi ver. Estaré convenciendo, estaré transmitiendo desde mis palabras, desde mi voz y desde mi postura lo que digo. Otro punto importante es que lo que yo haga con mi cuerpo se va a escuchar. Si yo quiero decir, estoy muy feliz de estar con ustedes y no estoy mostrando la sonrisa, pues no se va a escuchar en la voz. Pero el tan solo hecho que yo sonría le cambia a nuestra voz otro color, otro matiz. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes el día de hoy. Es muy diferente, puesto que mi cuerpo también influye de manera directa a lo que haga con mi voz. Ahí voy con más ejercicios si así el público lo pide. Se están haciendo muchas preguntas y están también dando sugerencias. No sé si abrimos una cajita de preguntas para que vayan ahí anotando, vayan también participando de esta charla. Lo hacemos. La super retroalimentación, lo hagamos como enseguida y vayamos respondiendo como las dudas y eso. ¿Qué les parece? Exacto. Sí. Bueno, ya que estás hablando de la voz, yo quisiera saber cómo se hace, qué hay que hacer para que nuestro mensaje llegue con impacto, que impacte, cómo impactar con la voz. Imagínate, Ani, que yo esté hablando todo el tiempo con el mismo tono, con el mismo ritmo, con el mismo volumen y esté así hablando como una máquina, como un profesor de matemáticas. A que yo te hable de esta manera y haga una variación en el tono, en el ritmo y el volumen. Tienes que entender que tu voz no es plana, tiene que ser como una ondita, con altos y bajos. Una de las personas que está en esta transmisión tiene que entender que dentro de su registro vocal disponen de tonos graves, tonos medios y tonos agudos, que tienes que variar, necesariamente tienes que variar. Entonces, si tú quieres conectar con tu voz, primero, no olvídate que tu voz tiene que ser plana. Eso es lo peor que te puedes hacer. Segundo, tienes que darle énfasis a las palabras importantes, énfasis a lo que quieres resaltar. Ese es otro punto. Tercero, si lo que quieres transmitir en las personas, más allá de información, son emociones, tienes que vivirlas tú. Si quieres transmitir en ellos y ver su sonrisa en lo que dices, tienes que estar alegre. Esto lo digo porque es muy importante, puesto que las personas quieren, oye, pero ¿por qué conmigo no sonríen? Mientras que cuando escuchen a ese orador, a ese conferencista, salen todos felices y con buena energía. Bien, mira cómo hace su presentación ese conferencista. No está sentado o no está parado y empieza a decir, muy buenas noches, hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva y su importancia. No, sino que está, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar aquí hoy presentes. Para mí es un gran gusto estar con todos ustedes. Entonces, es una gran diferencia el cómo lo decimos más de lo que decimos, puesto que solamente nos enfocamos muchas veces en el mensaje y no nos enfocamos cómo tiene que llegar el mensaje, que es otro campo. Bueno, hay algo que sucede frecuentemente, creo que a la gran mayoría de personas al momento de comunicarnos, y es el cómo fluir, cómo hablar fluido sin trabarse. Ok, muy buena pregunta. Y esta pregunta hace énfasis en muchos factores. Primero, tú puedes ser que no fluyas porque
tienes algún proceso fisiológico, puede ser tartamudez. Eso es por el lado, digamos, patológico, digamos que puede ser tratado. Pero hay otro punto, que tú no fluyes por nerviosismo o por falta de información o porque no conectas con facilidad tus palabras. Ese campo sí lo podemos tratar desde la oratoria y la comunicación efectiva. Mira, te doy un consejo. Si tú cuando hablas empiezas a salir las muletillas o cuando hablas haces largos vacíos, puesto que no conectas, por más que hayas estudiado, por más que te hayas preparado, tienes que tener en cuenta que tus ideas tienen que unirse, tienes que aprender a usar conectores. ¿Qué consejo te doy? Improvisa todos los días. ¿Cómo es eso? Bueno, agarras cualquier objeto de tu casa, ponte una lámpara, una taza, un televisor, lo que sea, y dices, ok, hoy voy a improvisar sobre ese televisor. ¿Por cuánto? Voy a empezar por 1 minuto. Entonces, lo que se me ocurra sobre ese televisor, empiezo. Al principio no te va a salir, te vas a trabar, no va a salir nada. Al siguiente día va a mejorar. Y así sucesivamente, luego de una semana, luego de 2 semanas, esto va mejorando, vas hablando más fluido. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tienes que activar mayor cantidad de palabras. Tu vocabulario debe ampliarse. Muchas veces nos trabamos porque cuando aprendemos a comunicarnos, solamente hemos aprendido unas cuantas palabras. Necesitamos leer, pero no solamente leer en voz baja, sino leer en voz alta, para que así te extrabes esas palabras. Y referente a las muletillas, tienes que grabarte e identificar cuáles son. Grábate. Primero, me voy a grabar haciendo una improvisación. Ok, voy a hablar sobre la lámpara. La lámpara nos permite iluminarnos, sobre todo cuando estamos en la noche, etcétera. Entonces, miras, ok, usé la de muletilla en tal punto. Voy a volver a grabarme y voy a intentar omitir esa muletilla. Al segundo intento puede que lo logres. Tercer intento, uy, ya no lo veo. Al cuarto ya lo lograste. Así sucesivamente. Es importante practicar con continuidad. Yo creo que tú has tocado un tema súper importante, que es ese punto que yo siempre he dicho, que si no hay práctica, uno no va a saber de pronto en qué debe mejorar. O sea, uno va a seguir como cometiendo los mismos errores, porque cuando ya llega ese momento en que tú haces algo con bastante frecuencia, tú vas como perfeccionando eso de lo cual tú de pronto iniciaste como un primíparo y ya después con el tiempo te das cuenta de que ya se te hace más fácil y de hecho en público se te hace también más fácil. Yo me acuerdo que yo cuando estaba como en 6º semestre de comunicación, yo le tenía pavor a las cámaras. Yo siempre decía, o sea, si yo me voy a especializar, tiene que ser en un tema que no tenga nada que ver con lo audiovisual. Jamás, siempre lo decía, a mí la cuestión de cámaras, nada. Empecé como en mis redes sociales a mostrar mi cara, empezaba a mostrarme mitad, la cosa, o sea, como para irme soltando. Y con el tiempo, y de hecho siento que aún tengo ciertas muletillas que tengo que mejorar, pero si no tenemos esa práctica, pues no vamos a saber cuáles son. Entonces yo me acuerdo que yo siempre que iba a iniciar a decir alguna noticia o algo así, de pronto en mis prácticas o ese tipo de cosas, que de hecho cuando me tocaron a mí mis prácticas me tocó el tema full audiovisual, como hacer videos y ese tipo de cosas. Me acuerdo yo que yo decía, yo estoy fallando en algo, porque cuando estoy empezando como a decir algo siempre digo o sea, siempre o terminaba con el o sea, cosas así. Yo decía, ¿por qué? Hasta que un día dije, voy a grabarme todos los días. Me grababa todos los días. De hecho, yo creo que yo no se lo decía a nadie. Todos los días me hacía un video y yo decía, oye, volví a decir o sea, no puede volver a salir esta palabra en mí. Entonces, yo creo que el factor fundamental también es esa parte que tú acabas de decir, la práctica. O sea, si no tenemos práctica, pues va a ser muy difícil de que de pronto nosotros el día de mañana salgamos en público. Como siempre he dicho, esto no es solamente para comunicadores, para cualquier otra carrera, hablar en público de manera pues fluida. O sea, eso también tiene mucho que ver con esa práctica que tú tienes al momento de comunicar y esas estrategias, que es de lo que estamos hablando. Entonces, para mí la práctica me parece que es algo sí o sí tiene que ir. Hay una frase que me trae a la memoria, perdóname por cortarte, Dani, que lo que Katy, es muy importante todo lo que menciona, puesto que me hizo acordar una frase que dice, todo máster antes fue un desastre. Todo máster antes fue un desastre. Si una persona ve y admira, oye, qué bonito habla tal persona, yo quisiera hablar así, bueno, mira sus inicios.
como comenzó. Por eso no te detengas por esas ideas que empiezan a inundar en tu mente. No, yo jamás lo haría, yo jamás voy a hablar en público. Veo los ojos de las personas y eso me intimida. No dejes que eso tome posesión de ti. Tienes que empezar a tomar acción. Y todo cambio comienza primero con una gran decisión. Debes hablar en público. Bueno, una de las cosas que yo aprendí de lo que pude leer y estudiar en tus cursos que tienes, obviamente, en tu plataforma, es primero cómo impostar la voz, ya que estás hablando sobre este tema de cómo encontrar nuestro sello, cómo colocar la voz de manera adecuada, la intención en lo que vayamos a decir. ¿Cómo es eso de impostar la voz? ¿Cómo lo logramos? Bien, muy buena pregunta. Voy a hacerlo con ejemplos. Estoy un poco resfriado, estoy con la gripe desde el día de ayer, pero bueno, vamos a hacer el intento. Primero, para impostar la voz, lo que debemos entender primero es la postura. Tú no lo puedes impostar si estás así, comprimido. No puedes hacerlo. Tienes que tener postura derecha para tener mejor apoyo del diafragma. Segundo punto, tus cuerdas vocales tienen que estar laxas, relajadas, sueltas, sin tensión. Muchas veces algunos están hablando todo el tiempo aquí, raspando la garganta. Y eso es malo porque luego de 5 minutos te duele, te fatiga, necesitas mucha agua. Entonces, ¿qué te digo? Suelta las cuerdas vocales. Relájala. Hay un ejercicio para poder relajar esto, para poder soltar, que es la vibración de labios. De esta forma, te va a parecer remontar a tu niñez hacer esto, pero vamos a hacerlo. Es así. Vibración de labios. Cuando estábamos aburridos, cuando éramos pequeñitos, acompañábamos a nuestros padres y decían, no toques nada. Y lo primero que hacíamos era y mirábamos a todos lados, ¿no? Entonces, ese ejercicio ayuda a destensar nuestras cuerdas vocales. Haciendo esto, variando el tono, nos permite relajar aún más. ¿Cómo es esto de variar el tono? Pues bueno, de esta forma. Subimos el tono, bajamos. Lo que estamos haciendo es estirar y relajar las cuerdas vocales. Luego, lo que debemos hacer es tomar aire. Ejercitar nuestro diafragma requiere una respiración profunda. Entonces, aspiro, retengo, boto. Siente cómo tu diafragma trabaja. Relajo, aspiro. Cuando sientas que aquí ya no hay tensión, vas a poder hablar impostando la voz. Ahora lo estoy haciendo. La gran diferencia es que tú primero tienes que ser consciente de tus cuerdas vocales. Tienes que relajarlas, cero tensión. Ahora, yo te digo que lo vas a lograr hacer porque tú ya sabes hacerlo. Lo haces de manera involuntaria. Tráelo involuntario a hacer algo voluntario. Relaja. Por eso cuando estamos nerviosos no podemos relajar nuestras cuerdas vocales. Otro punto, cuando estamos nerviosos y las cuerdas vocales están tensas, vamos hacia tonos agudos todo el tiempo y eso fatiga más rápido nuestras cuerdas vocales. Porque cuando las cuerdas están laxas y sueltas, hacemos tonos más graves. Pero cuando ponemos tensas, hacemos tonos agudos. Entonces, esa es la diferencia por la cual tú sientes tu voz más aguda cuando estás con los miedos. ¿Qué tienes que hacer? Relájate, respira, toma control de tus ideas y de tus pensamientos y deja de pensar que la gente te va a juzgar por lo que haces. Todo lo contrario, disfruta del momento. Y si te equivocas frente a las personas, haz algo muy loco, sonríe. Sonríe y continúa. Y por sobre todo, disfruta de esas equivocaciones. Disfruta de esas equivocaciones que te va a permitir sobre todo aprender. Yo siempre digo, los errores son los grandes maestros de la vida. Tú aprendes de los errores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Disfrutar cada vez que te equivocas, sonreír, continuar. Aquí no pasó nada. Toma control de esas emociones. Esto que acabas de decir me gusta muchísimo porque yo siento que uno no debe de pronto, si tuvo un mal momento, dejarse llevar de eso y de que siempre va a ser igual, pues nadie nace aprendiendo, o sea, todos vamos construyendo conocimiento, todos vamos de pronto como, yo digo que la fluidez se va estructurando, tú poco a poco vas permitiendo que aquellos conocimientos que tú tienes como en la cabeza vayan como soltándose, pero eso pasa también con eso.
de los errores, de que te caes y aprendes, de que de pronto no te fue bien en esto, pero en el otro te va a ir súper bien. Si uno no de pronto se arriesga y dice, voy a darla aquí, así sea que no la des, si no la vuelves a seguir dando, pues va a ser muy difícil que eso pues suceda. Entonces yo siento que ese también es el pilar fundamental para uno irse como puliendo. Bueno, vamos entonces a empezar a interactuar con nuestro público querido y amado que está esta noche acá, conectadísimo con nosotros. Y la pregunta de Abel Sexus, me perdona si lo digo mal, ¿por qué mi voz se escucha diferente cuando me grabo? ¿Cómo mejoro mi dicción? Ya iba para esa pregunta. Gracias, Abel. Muy bien, miren, esta pregunta es muy interesante porque nos hace pensar de un aparato, no es un aparato, de un órgano muy fundamental en el proceso de la voz que muchas veces ni lo pensamos y ni siquiera produce sonido, el oído. El oído es fundamental para el uso de nuestra voz y muchas veces no nos damos cuenta, no lo utilizamos y ahorita les explico. Miren, ¿por qué te escuchas diferente? ¿Por qué te escuchas? A veces dices, Jesús, pero yo escucho mi voz fea, no me gusta mi voz, la escucho rara, extraña, más aguda, más chillona, más grave, mil cosas. Yo te digo, lo que ocurre es que la voz que tú estás escuchando en la grabación no es la voz que tú escuchas. Primer punto. Segundo punto, la voz que tú has grabado sí es tu voz, verdaderamente sí es tu voz. Jesús, ¿por qué y cómo? Ahí te explico. Mira, cuando tú hablas y crees que te estás escuchando, esa no es tu voz, puesto que la voz no es que salga y regrese a tus oídos de forma natural. Tú la voz que estás escuchando se ve modificada, distorsionada por todos los huesitos que tienes en la cabeza. Y por eso la escuchas más opaca, más rara, diferente. Y por eso vas a ver a todos los cantantes, locutores, con sus audífonos, sus ciñeros, sus retornos. Ellos saben la importancia de escucharse. Pero vuelvo al ejemplo. Y luego tú te grabas un audio, ya sea de WhatsApp o un video, reproduces el video y tu voz la escuchas diferente. Esto es porque la voz sale y llega al micrófono del aparato grabador. Entonces, esa voz, sí es la voz que escuchan todos. Tú le preguntas a un amigo, a un familiar, oye, esto que he grabado, ¿así me escuchas? ¿Qué te va a decir? Te va a decir que sí, que esa es tu voz. Te vas a decir, pero qué raro, lo escucho diferente, no me gusta. Bueno, lo que tienes que empezar a hacer es grabarte más seguido, pero por sobre todo, a aceptar tu voz tal cual es. Esa es tu voz. ¿Quieres educar tu voz? ¿Admiras otras voces? Bueno, primero tienes que aceptarla. ¿Quieres educar tu voz? Acepta primero tu voz tal cual es. Ese precioso aparato fonador que tienes puede ser educado y puede llegar mejor a nuestro público que nos está escuchando. Y acá dice también, ¿cómo mejoro mi dicción? Bueno, la dicción, la vocalización y la articulación son factores importantes para que nos entienda mejor. Trabalenguas y ejercicios de vocalización. Te hago un ejemplo. Leo tu pregunta, Abel, y puedo decir, si lo leo normal, ¿por qué mi voz se escucha diferente? Eso es la lectura normal. Para vocalizar puedo hacerlo de esta forma. ¿Por qué mi voz se escucha diferente? ¿Ven cómo exagero la vocalización? Siempre que vayas a leer, primero vocaliza. Exagera, abre bien la boca. Lengua, labios, músculos maxilofaciales y mandíbula se tiene que mover para mejorar la dicción. Un ejemplo. Un ejemplo más. Sí, Ok, vamos. un ejercicio de cómo, pues, cómo ejercitar los músculos faciales para que nos permita entonces ser fluidos con nuestra voz. Hay una palabrita sobre un animalito que tiene las 5 vocales que lo traigo a la mente. Así es, Ani. Muy bien. Murciélago. ¿Habrán escuchado el idioma cetáceo? Bueno, lo vamos a traer aquí. Vamos a vocalizar, lo vamos a hacer todos. Espero que los que estén en el en vivo también lo hagan. Miren, vamos a hacer esto, que no les dé vergüenza mostrar la boca. Vamos a ejercitar la dicción y la vocalización. Tenemos la palabrita mur. Go. Luego vamos más rápido. Murciélago. Esa es una. Después tenemos otra palabrita. O, a,
X. Esas dos palabritas son mágicas. Practícalo unos 5 minutos antes de tu presentación y vas a ver cómo esa lengua se va a soltar y vas a poder vocalizar mejor. Jesús, lo que yo estaba diciendo ahora, de hecho ese ejemplo lo tenemos nosotros, mejor dicho, con la película de Buscando a Nemo. Dory. Lo iba a decir. Exacto. Buen dato, buen dato. Bueno, vamos a responder. Por favor, aprovechen este momento para que escriban todas sus inquietudes, todas sus dudas. Gratuitamente aquí ahora mismo. Interesantísimo. Son cosas que tengo que reconocerlo. Quiero ser honesta. Una de las cosas que Jesús nos dice es que no digamos nada de lo que nosotros no tengamos en nuestro control, porque el público no se va a dar cuenta, pero en estos momentos, como estamos aprendiendo, yo sí lo voy a decir. Hay muchas cosas que yo como periodista, comunicadora y presentadora desconocía completamente. Si yo hubiese sabido esto, hubiese tenido la iniciativa, o si no me hubiese pasado un incidente que me dejó realmente en ese momento contra el suelo, no hubiese sentido, no hubiese tenido la necesidad de capacitarme. Entonces, estamos aprovechando esta oportunidad. Por favor, pregunten todo, absolutamente todo. Así, o sea, si crean que no es necesario, hagan la pregunta porque seguramente es necesario y es importante y clave, fundamental y como herramienta para comunicarnos. Entonces, es que cuando hablamos de público, hasta lo más sencillo se vuelve difícil. ¿En serio que? ¿Cómo controlamos los miedos? Para hablar cualquier cosa en público. Yo, para no hablar, bueno, yo ahí tenía como una pregunta que quería de pronto hacerle a Jesús, ¿verdad? Y de pronto yo sé que por el momento, bueno, gracias a Dios no me ha pasado, pero pues no estamos de pronto como que, o sea, nos puede pasar. Y es de pronto en el momento en que a mí me hagan una pregunta, ya sea en una entrevista, en que yo esté y yo no sepa cómo responderla, ¿qué consejo de pronto me darías tú para como que devolver esa pregunta, pero que no se sienta de una manera brusca? Porque eso es algo que puede pasar y de hecho yo creo que a nosotros en la universidad, a mí me pasó muchas veces con mis profesores, obviamente soy consciente de que quizás en ese momento no tenía buen manejo del tema, pero puede pasar ahora pues que ya soy una comunicadora y ese tipo de cosas. ¿Qué herramientas nos regalas tú o qué tips nos puedes dar para que si de pronto nos hacen una pregunta que no sepamos cómo resolverla, sepamos actuar ante esa situación? Mira, lo que planteas es muy interesante. Primero, no le desearía a nadie en este mundo que le hagan una pregunta y que no sepa la respuesta. Ese es el punto, digamos, máximo, pero sí hay técnicas para poder salir de eso. Ahí vamos con eso. Esperemos que no llegue ese momento, porque se supone que tú para hablar en público tienes que haberte preparado y preparado muy bien. Pero a ver, hay dos factores y depende mucho del contexto. En lo personal me es más sencillo cuando esa pregunta me la han realizado en un auditorio, salón con muchas personas. Cuando es entre pocas personas es más difícil, aunque no parezca, y ahí te explico el porqué. Mira, cuando estamos frente a un gran público y por ahí un asistente se levanta y me hace una pregunta, Jesús, ¿para qué sirve tal cosa? Y yo no sé la respuesta, lo que voy a hacer es lo siguiente, devuelvo la pregunta al público y digo, Katy hizo una pregunta muy interesante. ¿Les parece si la respondemos todos? A ver, me levanta la mano, ¿quién sabe la respuesta? A ver, tú cuéntame. Muy interesante lo que dices. A ver, vamos y de a poco vamos deduciendo nosotros mismos la respuesta. Tenemos que ser rápidos de mente, ¿eh? Muy bien. Viendo todo lo que dijo el público, podemos decir que la respuesta es tal y tal y tal cosa. Eso es más sencillo cuando estamos con un grupo de gente. Cuando es persona a persona, yo sí te diría que sé totalmente sincero. Sea abierto y que no tienes la respuesta, pero que no te vas a quedar ahí. Cuando la tengas, irás sobre esa persona y le comunicarás cuáles han sido los resultados. Entonces, es importante también ser sincero. Yo hablo de este recurso del público y espero que no lo tengan que hacer porque tienen que estar preparados cuando hablen en público. Ya si me ven en una conferencia haciendo esto ya saben por qué es. Pero entonces tienen que hacerlo solo en los casos más extremos cuando no tengas que quedar mal frente a un jurado o frente cuando estás hablando al público. Tienes que ser sincero. Segundo, normalmente hay un docente que me dijo una vez, la respuesta
está en la pregunta. Entonces tú tienes que ver la etimología de la palabra, tienes que ver por qué está compuesta, tienes que darle de pies a cabeza esa pregunta para tratar de sosacarle información. Ver un poco la etimología, como decía, democracia, por ejemplo, demoscratos. ¿Sabes qué es la democracia? Te dicen, demoscratos. Demoscratos, gobierno del pueblo. Por etimología lo sacas en lo que es respuesta. Pero obviamente tienes que haber estudiado, haberte preparado para ese instante. Es un poco complicado en esos casos, por eso es prepararse. Pero, como dije, es mejor cuando tienes un gran público y puedes devolverle la pregunta. Súper importante eso. Bueno, y en este momento en que estamos ya a punto de dirigirnos al público, ¿qué herramientas debemos tener ahí a la mano? ¿Qué herramientas? Enseguida, así que nos resuelva. Como por ejemplo cuando estás frente a todos y te olvidas de lo que sigue. Muy bien. Sí. Excelente caso también. Y que es muy malo para algunos estar en esa posición, puesto que ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es como que estoy delante de todos y yo había estudiado por qué se me fue la idea de la mente. Bueno, yo siempre por eso aconsejo, den dos hojitas, dos, ¿ah? Siempre me gusta tener, pero bueno, den dos hojitas, una con tu estructura, y la otra hojita, tus apuntes, vas a tener preguntas salvavidas o preguntas retóricas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buen uso de las preguntas salvavidas, por cierto. Mira, imagínate que te estoy hablando sobre la comunicación efectiva. Entonces, tenemos que entender que tenemos la comunicación verbal y la comunicación de tipo no verbal. Y en la comunicación verbal, y ponte que ahí se me olvidó, en la comunicación verbal tenemos, antes de continuar, yo quiero dejarles unas cuantas preguntas, incluso las tenía anotadas aquí, quiero compartirlas a ustedes. Miren, la primera pregunta, pero piensen bien, que quiero que lo analicen porque es parte fundamental del tema. Y dices así, la comunicación será, etcétera. Lanzas algo impactante, que es lo que haces, distraes un momento al público, vas a tus apuntes y miras, ok, siguiente punto, comunicación verbal, palabras, uso de la escritura, etcétera. Entonces, así retomas. Apuntes, organizadores visuales, diapositivas, lo que tengas a la mano. Hay algo que yo también estuve viendo, me pareció interesante, y es que a veces cuando estamos hablando en público, caemos como en esa controversia de que miro al público, no miro al público, me da miedo, no me da miedo. Yo ahí me cogí un truquito tuyo, y es que debemos mirar siempre caras amables, caras sonrientes, caras que estén pendientes y atentos a lo que tú estás expresando, a tu mensaje, porque eso nos va a ayudar a que entonces llevemos como más coherencia y más secuencia a nuestro mensaje, ¿cierto? Así Cuéntame. es. Sí, Ani, precisamente eso. Mira, es uno de los trucos cuando estamos con esos temores, esos miedos. Habrán oído ese consejo que te dice, no mires a las personas porque te vas a poner nervioso. Mira como que encima de la cabeza, mira al fondo, nubla tu vista, mira lo que sea, pero no los mires porque te vas a poner nervioso. Si bien ese consejo te puede ayudar, porque es más que un consejo, una sugestión para que te relajes, pierdes el punto más importante en la comunicación, la conexión directa que te da la mirada. Cuando tú miras a las personas a través del lenguaje corporal, eso se descifra como que el mensaje va hacia ellos. Si tú miras al fondo de la pared, ¿hacia dónde va el mensaje? ¿Va hacia ellos? No, va hacia esa pared del fondo. Lo que quiero decir entonces es, ¿cómo miro a las personas, Jesús, si así me pongo nervioso? Lo que dijo Ani, tienes que identificar en todo el público 4, 5, 6 personas que en particular tengan un rostro amable, que estén al menos sonriendo. Y a esas personas prestarles atención. Evitar mirar a las personas que estén distraídas, que estén enojadas, que estén hablando con su compañero de costado, que estén en el TikTok viendo su celular. Evite esas miradas porque te van a poner más nervioso y te van a distraer. Mira a las personas que emanen amabilidad, confianza, seguridad. Ahora tú me dirás, Jesús, ¿y qué pasa si no encuentro a nadie con esas características? ¿Qué pasa si no veo a nadie feliz? No veo a nadie que me está tomando atención. Bueno, es que tú tienes que ver qué recurso puedes aplicar en ese momento. Entra con
Impacto, llama la atención, rompe el hielo. Cuando rompas el hielo vas a ver cómo ahora sí todos te prestan atención y cómo su rostro y su mirada cambia también favorablemente hacia ti. Excelente, interesante. Acá nos están diciendo que muy interesante todos esos aportes que nos están ayudando a todos. Yo lo sabía que era más de uno que lo necesitaba. Tienes un seguidor más, pero yo sé que no es uno más. Creo que muchos más de los que estamos aquí porque realmente son herramientas fundamentales y bueno, bastante generosas. Muchas gracias, Jesús. Vamos a responder, Katy, esta pregunta. ¿Cuál? Pregunta de Néstor. ¿Dónde está la pregunta? No me aparece. Cuando hablo por más de 5 minutos, dice Néstor J-10. Cuando hablo por más de 5 minutos, se me comienza a ir la voz. Soy de pocas palabras. ¿Qué debo hacer? Bien, Néstor, gracias por tu pregunta. Mira, debemos entender lo siguiente. La voz es un proceso muscular que a través del paso del aire, nuestras cuerdas vocales, que son como membranas, vibran y producen sonido. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, tienes que entender que como todo músculo, tiene que calentarse, tiene que estirarse y tiene que relajarse. Imagínate tú levantando el mano y después de salir a correr con toda tu velocidad. O hacer un ejercicio muy pesado, siendo lo primero que haces. ¿Qué vas a hacer? Tus articulaciones, vas a degradar tus músculos de manera más rápida, etc. Tienes que entender que la voz primero tiene que calentar. Este cambio rápido hace ejercicios de calentamiento de vocalización, vas subiendo el tono, vas vibrando con lengua, con la M, vas a aparecer como una vaca, pero no importa, haz esto, estiras, relajas, para que así puedas hablar más tiempo. Segundo punto, bebe agua antes, durante y después de tu presentación. Agua todo el tiempo, si es que no estás muy acostumbrado, por supuesto. Y en tu practicas repeticiones de voz, de posición, de tono, de ritmo. Todo músculo tiene que ejercitarse. Si no lo usas, entonces es preciso practicarse rápido. Aprende a usarlo y ejercitarlo más seguido. Muy, muy bien, muy interesante, muy constructivo todos estos mensajes y todos estos tips. Vamos a seguir respondiendo preguntas. ¿No te salen allá, Katy? No, porque como tú eres la que diriges el live, tú eres la única que puede verlas. Aunque a mí sí me aparece, felizmente. ¿Cómo? Escuché. No, bueno, sí, a mí sí me aparecen las preguntas, decía. O sea, a mí me aparecen las que no hacen, o sea, las que hacen como en el live, pero no en la cajita. En la cajita solo te aparecen a ti. Por eso léela, mi amor de mi vida. La que dice, ¿por qué mi voz se escucha diferente cuando me grabo? Ya, esa la respondimos. Esa es la que me aparece. Bueno, pregunta de Raquel Luis 9. Perdonen, excusen si no pronuncio bien sus nombres. Es un poco complicado interpretar. Hola, mi voz es grave, como lo sé. Espérate. Hola, mi voz es grave, como la de los 80. Y si me ven que ya no es comercial y me piden que suba el tono. No ok, bien. Raquel Luis 9. Entiendo que estás hablando de la voz cuando... Mire, lo que pasa es que antiguamente estaba muy de moda esas voces más graves, más seductoras, que hacían comerciales, que hacían... Aprovecha esta última promoción. Entonces, ahora se ha puesto más de moda las voces neutras, más agudas, más en esos tonos más variados. Aprovechalo, por favor. Más agudo. Según lo que me dices que tu voz es grave, bueno, es que dentro de tu voz grave tienes que entender que también tienes tus armónicos en tu tono grave. Mi voz va entre media y grave, por supuesto, pero dentro de esas tonalidades yo puedo hacer tonos agudos, medios y graves, por más que mi voz sea grave. Otra cosa que tienes que aprender a usar son tus resonadores. Por ejemplo, si tu voz es grave, intenta usar tus resonadores más superiores, como los resonadores de cabeza, nasales,
bucales y los de abajo son los resonadores. Te voy a hacer un ejemplo mejor para que lo entiendas. Mira, cuando nosotros aprendemos a usar los resonadores, hacemos voces como estas. Por ejemplo, ahora estoy usando mi resonador nasal, estoy en tono medio usando mi resonador nasal. Si yo quiero, puedo ir subiendo cada vez más arriba y le estoy dando una voz más aguda apoyándome en el resonador de cabeza. Y si quiero, voy bajando hasta mi resonador nasal y otra vez a mi resonador bucal. Y si quiero, voy bajando más a mi resonador de pecho. A lo que voy es que si tú quieres hacer notas más agudas, por más que tu voz sea un poco grave, intenta apoyarte de los resonadores. Ahora tú me dirás, Jesús, ¿cómo uso mis resonadores? Bueno, te cuento que también lo sabes hacer o lo sabes utilizar, solamente que tu cuerpo los utiliza de forma involuntaria cuando estás en estados de ánimo muy variados y muy opuestos, como por ejemplo, tu voz sabe dónde colocarse para hacer la tristeza cuando estás triste, tu voz sabe dónde colocarse y tu voz sabe dónde colocarse para transmitir alegría y tu voz sabe dónde colocarse para transmitir molestia, indignación. Entonces, tú puedes usar tus resonadores cuando interpretas con tu voz. Entonces tu voz tiene que modularse, ese es el primer punto, pero segundo punto, tienes que interpretar, sentir lo que dices. Eso es importante. Perfecto, esto se corrió. Nos apareció allá mi alarma. Hora De hecho, dormir. creo que eso lo podemos ver nosotros como ejemplos así claros de eso. Es cuando está una presentadora presentando en un noticiero que es súper formal. Entonces vemos a la otra de entretenimiento que el lenguaje es totalmente diferente, cómo fluye el tono de voz. Entonces ahí es como ejemplos que podemos ver y que vemos como a diario en la televisión y ese tipo de cosas. Aprovechando que estamos hablando de la modulación, ¿cómo podemos evitar? Porque suele pasar que muchas veces nos provoca bostezar. ¿Cómo podemos controlar el bostezo? Es que el bostezo es un escape natural cuando estamos cansados, pero por otro lado es bueno relajarte, pero puede que también algo de lo que esté en tu entorno te esté aburriendo, ¿verdad? Tienes que activarte. Mira, yo siempre digo, si bien es cierto, lo que tú sientes se manifiesta, tú también puedes hacer que tú sientas algo. Y ese es el manejo de las emociones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si estás bostezando, puede que estés en un estado pleno de relajación. Lo que puedes hacer es, ok, me activo, sonrío y sigo con buena energía. Y ya me quito ese chip de querer dormirme, sino por el contrario, activo una gran energía para dar más de mí cuando esté frente a las personas. Yo creo que la cuestión del bostezo siempre he dicho que es como que esa verdad que de pronto podemos sentir o llevamos por dentro ante ese momento. Si bostezamos es porque pues estamos en un espacio que no nos está gustando, que nos provoca simplemente sueño o estar aburrido, o sea, es tema como que no es de nuestro interés. Esta pregunta es interesante. No sé exactamente cuántos minutos nos restan. Me temo que muy poquitos. Vamos entonces a asociarla a un breve como resumen para finalizar esta charla tan interesante y productiva. Y es que cómo estructurar un discurso de lo que se quiere transmitir en público. Número 2, ¿cómo hacemos para mirar a los ojos sin que nos dé miedo, sin que nos dé temor? Aún sabiendo que estamos hablando con la verdad y que queremos ser enfáticos, que queremos ser honestos y contundentes con nuestro mensaje. Bien, el tema de la estructura de un discurso, que es la primera pregunta, va a tomar bastante tiempo. Voy a intentar resumirla en pocas palabras, porque esto incluye toda una clase de diferentes estructuras. Mira, debes entender lo siguiente. Tu tema que vas a hablar frente a tu público es como una casita, del cual tú eres dueño de esa casa. ¿Qué es lo que buscas tú en esa casa? Que tus invitados, que viene a ser el público, cumplan un objetivo. ¿Cuál puede ser tu objetivo? Mira, imagínate que tu objetivo es que disfruten de un delicioso almuerzo en la azotea, en el último piso.
Entonces, ese es tu objetivo que tienes claro. A tus invitados los buscas, los llamas y hacen que entren por un camino, porque para ir a tu casa primero tienen que ir por un camino. A ese camino le llamamos introducción, que es el inicio, es algo que tiene que pegar, es algo que tiene que llamar y jalar mucho la atención. Luego, se acerca a algo que vamos a llamar la puerta de tu casa para que la conozcas. Ahí vas a presentar el tema y vas a presentar a ti. Eso es porque yo te digo algo muy claro, espero que eso lo tengas muy en cuenta. ¿Por qué voy a presentarme yo y por qué voy a presentarme o presentar el tema al inicio si probablemente a las personas no les interese mi nombre porque aún no he conectado con ellos? Y segundo punto, ¿para qué voy a presentar el tema si probablemente ellos ya saben de qué voy a hablar? Porque alguien ya me presentó antes o porque han leído algún anuncio, algún afiche o alguna publicidad. Tú puedes presentarte a ti y presentar el tema, pero luego, primero enfócate en captar la atención de tu público. Enfócate en eso. Luego ya vas estructurando tu tema por orden de jerarquía, vas dividiendo los subtemas. Y tu objetivo lo tienes que tener claro. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Conducir a todos manteniendo su conexión, manteniendo la atención del público, conducirlos a disfrutar de ese delicioso almuerzo, que en este caso, reflejado en la estructura, vendría a ser tu llamado a la acción, tu mensaje para el cambio, algo que quieras dejar? Porque nosotros como oradores o como personas que hablamos en público, no solamente transmitimos datos e información, sino que tenemos que dejar algo diferente, un mensaje con valor, algo que genere un cambio en quien me escuche. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. ¿Para qué has hecho toda la estructura? ¿Hacia dónde vas? Ese es referente a ese punto, he tratado de resumirlo, pero faltan aún más herramientas. Y referente a esto de mirar a los ojos a las personas. Mira, te cuento algo. En una regla de mirada, siempre una persona va a ganar. Si yo te miro fijamente, esto se resulta más en un ámbito presencial, si yo te miro fijamente y no te dije nada, pero te miro a ti fijamente, tú vas a bajar la mirada, porque yo sé que en regla de miradas, siempre una de las dos personas va a bajar la mirada. Si tú sabes esa información, entonces sabes que tú no lo vas a hacer, puesto que en algún momento la otra persona se va a rendir. Entonces, eso te da mayor seguridad. Segundo punto, ya lo sabes, tienes que sacar más rostros de armonía, de felicidad en quien te escucha y te ve para que tú también te sientas más seguro. Si los ves preocupados, te preocupas tú. Y si te preocupas, se nota en la exposición que vas a dar. Jesús, yo sí te tengo una última pregunta y creo que ese dato es súper importante. Dame 3 llamados a la acción que tú digas, con esta conectas con tu público. O sea, con estos 3 llamados a la acción, mejor dicho. Muy bien, mira, es que esto es muy variado porque depende mucho de tu contexto, de tu tema, depende mucho de lo que estés hablando. Mira, yo por ejemplo en mis videos siempre hago llamados a la acción, los típicos suscríbete, comparte porque el conocimiento debe llegar a todos, lee porque eso te permite cultivar conocimiento. Los llamados a la acción pueden ser cualquiera, pero el cómo tú lo hagas es lo que marca la diferencia. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué trasfondo tiene? ¿Por qué lo haces? Pero por sobre todo, un llamado a la acción siempre tiene que resaltar. No lo puedes decir plano, no lo puedes decir sin impacto, no lo puedes decir con un tono bajo, no lo puedes decir sin menos de proyección que tu mensaje. De hecho, es lo que más debe resaltar de todo, de todo. Los llamados a la acción son muy importantes, pero depende del contexto y para qué los utilices. Ok, gracias, Jesús. Bueno, estamos súper agradecidos. Yo me emocioné, yo me quisiera quedar aquí preguntando todas las cosas que he aprendido con esos talleres en los que tú has dejado tanta información valiosísima y generosa. Antes de terminar, no sé cuánto tiempo nos queda, ¿con qué nos quisieras enganchar aquí ya para que vayamos allá inmediatamente a seguirte, a interesarnos por seguir estudiando, por seguir capacitándonos? Realmente me ha parecido maravilloso este momento. Quisiera que esto continuara, pero bueno, continúa tú ya para concluir.
quiero invitarlos, de hecho es muy importante esto porque yo sé que el tiempo no alcanza, hay tanto por qué hablar y a veces nos tenemos que dividir entre un tema y otro, cuando sería muy interesante centrarnos en algo específico, ahondarlo, solucionarlo, luego vamos a otra fase. Para eso quiero invitarlos a 3 días de clases gratuitas que vamos a tener de oratoria y de comunicación efectiva. Así que, ¿sabes dónde lo vamos a tener? En el Instagram de Expresarte Mejor, @expresarte mejor en Instagram. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente seguirnos y te llega la notificación. Va a ser totalmente gratis para ustedes. 3 días. ¿Qué días van a ser? Bueno, el próximo viernes, sábado y domingo. No mañana, sino el próximo. Viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Vamos a estar con esos 3 días de oratoria y de comunicación efectiva, respondiendo sus preguntas, hablando de temas como controlar los miedos en toda una clase. El primer día, controlar miedos. Segundo, vamos a hablar sobre la voz. Luego vamos a hablar sobre lenguaje corporal. Técnicas y herramientas de comunicación efectiva. Así que, vamos, sigan, expresarte mejor. Ya saben, mejor dicho, el súper regalo que le tiene Jesús, con solamente de que ustedes lo sigan, ya. Entonces, nada, yo sí quiero pasar aquí a darle las gracias a Ani por permitirme estar en este espacio tan increíble que apenas me lo comunicó. Yo dije, sí, de una. Y a ti, Jesús, por compartir esta cantidad de conocimiento tan increíble que yo sé que las personas que estuvieron en este live aprendieron muchísimo, así como yo también. Entonces, mil y mil gracias de mi parte a ambos, a Ani y a Jesús. Muchas gracias, Katy. Gracias, Ani, también por la invitación. Y tengo un regalo para ustedes. Ya les voy a estar contando y también para que su público y sus seguidores puedan enterarse de todos los detalles. Así que ya les estaré comunicando para que ustedes lo hagan oficial a todos sus seguidores. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por sus preguntas. Gracias a Dios por esa situación difícil que se convirtió para mí en una oportunidad y en una bendición, porque pues de allí es donde nacen las iniciativas, donde nacen proyectos interesantes, donde nacen tantas cosas que nos nutren y que nos cambian también nuestra vida. Y bueno, gracias a eso Jesús llegó a mi vida y yo también se la llevé a ustedes, y seguí el consejo de compartir el conocimiento. Y wow, que sí vale la pena compartirlo, compartirte, Jesús. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por responder todas las preguntas, gracias a Katy, mi prima, como siempre, un apoyo también para mí, mi colega. Gracias a todos los que estuvieron presentes y quiero dejarles la invitación que sigan conectados con Katy, por supuesto, para que sigan disfrutando ese contenido espectacular que tiene en sus redes. Jesús Morales, por supuesto, que es nuestro bastón de la mano de Dios, claro, para que sigamos creciendo, que sigan creciendo nuestros conocimientos, nuestras herramientas para salir adelante en todos estos proyectos que tenemos, en tener, bueno, también en seguir socializando, en seguir creciendo en este mundo digital. Sigan las cuentas de Jesús Morales, de su proyecto Expresarte Mejor. Allá obviamente van a tener mucha más información de todos los talleres que tiene. Y bueno, que esperamos no sea la última oportunidad, que nos encontremos en otro momento. Y bueno, también en esos talleres, porque allá voy a estar. Gracias por todo su tiempo, por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Y antes de terminar, me gustaría que me ayuden compartiendo la frase. ¿Saben cuál es? ¿La cual? Ani, yo sé si sabes. La frase de expresarte mejor. Es comparte porque el conocimiento debe llegar a todos. Debe ser así, claro. Pero, claro que sí. a ver, comparte porque el conocimiento debe llegar a todos. Lo diga como. Debe llegar a todos. Ajá, muy bien. Comparte porque el conocimiento debe llegar a todos. Muchas gracias, eso. Fue un gusto estar con ustedes hoy. Bendiciones. Besos y abrazos. Sigan escribiendo.